Buenas, de nuevo buenos días a todos y de nuevo pues muchas gracias por asistir a este espacio que ya yo creo que ya pronto vamos a cumplir cerca de un año de hacer este seminario Mojana, y agradecemos también a Carolina, a Patricia y a Teresa pues por disponer de 2 horitas de su tiempo para hablar de temas sobre la Mojana. Entonces, pues nada, pues ya saben ustedes, todos recibieron la información. El tema de hoy es un tema pues bien interesante porque es un tema también polémico, y, y lo van a tratar tres personas pues que entienden mucho el tema, que son Patricia Rincón y Teresa Ramírez, que son profesoras de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, y Carolina Hernández, que es candidata a doctora de la Universidad Nacional y de la Universidad de Sorbonne en Francia. Entonces, pues nada, o sea, la idea, como ustedes ya saben, es hacer una charla de 1 horita más o menos, y la segunda hora abierto el espacio a todos los que quieran discutir sobre el tema. Y pues el tema de hoy es cómo entender el ordenamiento territorial en un territorio anfibio como lo es la Mojana, o un territorio así tan complejo y con tantas diferencias al interior de este. Entonces, pues nada, adelante, y cualquier cosa yo aquí estoy pendiente. Muchas gracias por participar. Okay. Gracias, Jorge, por esta invitación. Teníamos pendiente hace rato hacer esta presentación. Finalmente estoy muy feliz de que aquí estemos. Les cuento un poco de quiénes somos nosotras y ahorita le dejo a Patricia que termine de contar quiénes somos. Tal vez varias de las personas que están aquí conectadas me conocen. Yo soy Carolina Hernández, hago, como decía Jorge, mi investigación doctoral en geografía sobre ordenamiento territorial en la Mojana. Entonces este era un tema que hace rato queríamos traer a colación en este seminario permanente, que es un espacio que ha sido súper enriquecedor, creo que para todo el mundo. Y lo que vamos a presentar hoy hace parte es en realidad un capítulo que escribimos para un libro que va a publicar, pues que está en evaluación en este momento, no sabemos si saldrá publicado finalmente o no, pero un libro que está en proceso en la Universidad Nacional desde la Facultad de Artes, y dejo a Patricia que les explique por qué la Facultad de Artes de la Universidad Nacional hablando de ordenamiento territorial. Bueno, Carolina, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Pues, en principio, porque una de las maestrías que hay en la Facultad de Artes es la maestría en ordenamiento urbano regional. Ahí, tanto Teresa Ramírez como yo hacemos el taller de análisis territorial de la maestría. Entonces, digamos que en la Facultad de Artes está la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, y la Escuela de Arquitectura y Urbanismo tiene varias maestrías, y una de esas es la de ordenamiento urbano regional. Entonces, de ahí es que se deriva que estemos en la Facultad de Artes. Gracias, Patricia. Entonces, lo que les vamos a contar hoy un poco es cómo de qué manera las políticas estatales de ordenamiento territorial, que nosotros proponemos que el ordenamiento es más que hacer POTS, y que dentro del Estado existen muchos instrumentos asociados al ordenamiento y que muchas veces no entendemos o no interpretamos como ordenamiento. ¿Cuáles son esos instrumentos que existen, los que se han pensado en general para hacer ordenamiento territorial, para hacer ordenamiento de territorios rurales, y qué implicaciones tienen esos instrumentos cuando uno piensa en territorios que son al mismo tiempo de tierra y de agua, como la Mojana? Ese es un poco el hilo conductor que va a tener esta presentación. Entonces, la primera cosa que queríamos traer a colación es esta pregunta de, bueno, si uno habla de ordenamiento territorial, está bueno preguntarse qué es lo que significa el ordenamiento territorial, qué significa ordenar un territorio. Ayer discutíamos con Patricia y con Teresa sobre, bueno, si uno habla de la necesidad de ordenar el territorio es porque asume que hay algo desordenado. ¿Qué significa esta noción de ordenar, y qué significa además ordenar cuando uno tiene un territorio que es tan fluido, donde la tierra y el agua están apareciendo de forma pues cíclica durante las diferentes estaciones del año? Y no siempre el agua llega por los mismos lugares, no siempre el agua corre por los mismos lugares. Entonces, ¿qué significa ordenar un territorio?
Y lo que tenemos, o la noción que tenemos normalmente del ordenamiento territorial desde el Estado es a partir de normas. Yo creo que todos aquí han escuchado de que todos los municipios deben tener planes de ordenamiento territorial. Eso resulta de una ley, que es la Ley 388 de 1997, y que normalmente se entiende como un ejercicio técnico que tiene que, pues esto tiene que levantar un montón de información técnica de cartografía especializada, a unas escalas bien precisas, una cartografía específica para zonas urbanas, otras cartografías específicas para zonas rurales, cartografía sobre riesgos, es decir, un montón de información y de ejercicios de construcciones técnicas y administrativo, es decir, son las administraciones locales, las alcaldías, las que están a cargo de desarrollar todos estos procesos. Entonces se vuelve una cosa como haya una tarea que tienen que hacer las alcaldías completamente alejada de las realidades locales, que la ciudadanía en teoría, según la norma, debería participar en ciertos momentos de formas muy específicas, pero que en últimas es, como digo, una tarea que tienen que hacer las alcaldías y que no es muy claro después las implicaciones que eso tiene en la cotidianidad, en el día a día de los territorios. Y hay un tema que es central en todas estas discusiones del ordenamiento pensado desde estas normas tradicionales de hacer POTS, y es que la norma está dedicada a decir, bueno, hay que definir cuáles van a ser los usos que tiene el suelo, es decir, la tierra. Y la idea que tenemos acá detrás de esta crítica que hacemos es que, bueno, ¿y el agua dónde queda? Porque el agua no es solamente un recurso, no es solamente, y sobre todo en territorios como el de La Mojara, no es solamente un elemento allá de los componentes ambientales, sino que hace parte estructural del territorio, pero todas las lógicas que hay detrás de esta norma está dirigida a ordenar el suelo. Y ese suelo, ese ordenamiento del suelo, esa definición de cuál es el suelo urbano, cuál es el suelo rural, hacia dónde se debería expandir el municipio, dónde no se debería construir porque son zonas de riesgo, por ejemplo, todo eso queda plasmado en mapas a partir de zonificaciones. La noción de zonificación es precisamente dibujar líneas de dónde se pueden y dónde no se pueden hacer cosas, definir zonas precisas de uso o de cómo se puede transformar el territorio. Y ese instrumento, pues un mapa es un instrumento que es una foto de un momento del tiempo. Este mapa que ponemos acá viene del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sucre, por ejemplo, y es preciso lo que nos muestra, pues además de que es muy difícil de leer, uno tiene que tener un entrenamiento para leer este tipo de mapas, lo que nos muestra es eso, una foto del territorio de cómo está en este momento del tiempo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el agua cambia de lugar? Esa es una de las preguntas que vamos a estar desarrollando durante esta presentación. Y antes de continuar con toda esta carreta, queríamos plantearles un ejercicio, y es entrar a este sitio web o escanear ese código QR que ven en sus pantallas, y si las personas que entren al sitio web les van a pedir un código, entonces es el código que está allí, o si no, pues entran directamente con el código QR para hacer una breve encuesta sobre cómo nos relacionamos todos como ciudadanos con los planes de ordenamiento territorial de nuestros municipios. Entonces, les invito a que escaneen el código o entren al sitio web para que podamos hacer este pequeño ejercicio. La primera pregunta que van a encontrarse aquí es: ¿usted en qué municipio vive? Está muy sencillo, y ahí para que nos cuenten en qué municipio viven las personas que están aquí conectadas. Carolina, salen 3 opciones, uno solo anota la primera, ¿cierto? Sí. ¿Sí han podido conectarse? Carolina, Sí. a mí solo me salen 3 opciones, uno solo responde una, ¿cierto? Sí, solo una. ¿Cómo?
Ah, bueno, ahí tenemos entonces. ¿Alguien de H? Bogotá, Buenaventura, San Marcos. Eso bien, Henry. Sí. Sí. Que viva el San Jorge. ¿Nadie más se anima a contarnos en qué municipio vive? Sí, Bogotá en todas sus formas, hermano. Ujú. El código Listo. QR de nuevo. Aquí está. Bueno, parece que nadie más se animó a responder la pregunta de en qué municipio vive. Ah, bueno, alguien en Antioquia. San Marcos se puso más grande. Guarne, Antioquia. Bueno, esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿usted conoce sí o no el POT de su municipio? ¿Alguna vez ha visto el documento del POT de su municipio? ¿Sabe qué dice ahí? Wow, estamos con expertos en planes de Estamos con ordenamiento. expertos. Inesperado esto. Vamos a tener que ellos nos cuenten. Esto es lo bueno de este seminario, uno siempre se encuentra con gente que sabe un montón. Bueno, pues hasta ahora pareciera que de las personas que participan en este seminario están bastante enteradas de los temas de ordenamiento territorial de sus municipios, cosa que me sorprende honestamente porque normalmente no es esa la situación, pero me alegra porque eso quiere decir que el ordenamiento está saliendo de las oficinas de las administraciones municipales y está empezando a volverse efectivamente una discusión política como efectivamente debería ser. Em, bueno, entonces, como hay bastantes personas que conocen acerca del ordenamiento territorial, tendrán muy presente este artículo 3 de la Ley 388 del 97, que plantea cuál es el objetivo del ordenamiento territorial. Y dice, el objetivo es mejorar la calidad de vida, reducir las desigualdades, preservar el patrimonio cultural y natural. Eso, pues, digamos, uno está perfectamente de acuerdo con ese planteamiento. El problema es que en la realidad las cosas son bastante distintas. Como dice una profesora de la universidad, en la realidad la teoría es otra. Y entonces, ¿qué ocurre? En la realidad se empiezan a transformar los ecosistemas y se empieza a generar procesos de apropiación de la tierra y del agua. Y uno dice, bueno, pues claro, todos los ecosistemas se transforman, bien sea por sus dinámicas propias o por acción del ser humano. El problema es cuando esas transformaciones se hacen desconociendo las dinámicas de la naturaleza y desde una perspectiva individual, dejando de lado el impacto de lo que serían estas acciones que, digamos, son muchas individualidades, van generando estas acciones y van generando afectaciones, algunas veces irreversibles.
porque no se conocen a fondo las dinámicas del territorio que se está interviniendo. Entonces, en esa medida se van produciendo procesos de apropiación de espacios de tierra y de agua, y estos a su vez van desencadenando un deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones locales. Es por eso que se plantea cómo se han profundizado las condiciones de pobreza y desigualdad en la región. Según Corpo Mojana, el estudio 2016 plantea cómo el 83.8% de la población está en situación de pobreza. O sea, bastante alejado del planteamiento del ordenamiento, de mejorar la calidad de vida, de reducir las desigualdades, de todo lo que se dejó allí arriba. El índice de Gini, que es justamente lo opuesto a reducir desigualdades, pues aquí está en el punto 87, cuando el promedio nacional, que en todo caso es bastante alto en relación con el promedio global, ya es 85, el de la Mojana es más alto. Entonces, estas condiciones aumentan la situación de vulnerabilidad de toda la población, vulnerabilidad asociada al cambio climático, a toda una serie de fenómenos que se están presentando cada vez con mayor frecuencia. Entonces, digamos que este problema está también asociado a cómo se han concebido los planes de ordenamiento. Creo que ahí hay que pensar una mirada un poco más que tenga la realidad de nuestro país. Porque hasta ahora, digamos que se aplica la misma norma para todos los municipios. Bueno, ya dirán, no, se diferencia porque la cantidad de población, que si el municipio es de máximo 10.000 habitantes, entonces solo hace un esquema de ordenamiento, que es algo más sencillo, que si va de 10.000 a 30.000, entonces hace un plan básico de ordenamiento, y que si va de 30.000 para arriba ya hace un plan de ordenamiento territorial. Pero pues las diferencias no son solo en la cantidad de la población, que en todo caso importa, claro, sino sobre las características de los socioecosistemas. Pues en un país como Colombia, tan rico en biodiversidad y biodiversidad humana y geográfica, pues es algo que debe estar muy presente, que creo que hasta ahora empezamos como a entenderlo, a dimensionarlo. Y que eso esté presente no solo en las determinantes ambientales, sino en la forma como se va a ocupar y utilizar el territorio por las sociedades humanas con sus diferencias culturales. Esto es muy importante porque definitivamente pues allí ya sabemos cómo muchos planes de ordenamiento son copia de cosas que se han utilizado para otros lugares sin mayor, como comprensión de para qué podría realmente servir si se hace como se debería hacer. Y bueno, por otra parte, ya lo comentaba Carolina, ¿qué lugar tiene el agua? Pues con estas dinámicas cambiantes que eran cíclicas, como a veces ocurría, todavía a veces ocurre o ya menos, por ejemplo en La Mojana, pero en muchos otros territorios del país, que están en territorios donde a veces hay épocas de aguas bajas y hay épocas de aguas altas. Y han logrado en algunos casos unas adaptaciones de diferente manera, porque son diferentes las condiciones de los territorios, pero han logrado un conocimiento de estas dinámicas. Y claro, en esos lugares, pues no solo cambia el caudal del agua, sino pues los sedimentos que arrastran. Estos sedimentos son los que van cambiando las geografías, los que crean islas donde no había, desaparecen otras. Entonces, pues hay que pensar más allá de estas zonificaciones estáticas en las cuales, digamos, sobre las cuales más está haciendo énfasis la normativa. Otro tema importante es el tema de la escala. Claro, todo ejercicio de ordenamiento
debe contemplar distintas escalas, pues, puesto que todos los ecosistemas están interconectados y no solo los ecosistemas, las economías, y bueno, ya sabemos que hay una cantidad de relaciones entre los distintos territorios. Pero a eso se agrega que los territorios anfibios pues presentan un reto aún más porque la escala incluye cosas visibles y cosas no visibles. Cosas visibles, humedales, quebradas, ríos, y una mirada que no es solamente el pedazo de río que pasa frente a mi municipio, sino pues la cuenca. Pero cosas no visibles, las aguas subterráneas. Sobre eso hay muy poco desarrollado y es absolutamente importante. Pero también el ordenamiento es un proceso político, porque, claro, intervienen las relaciones que han establecido los grupos humanos que se han asentado en determinados territorios, sean relaciones de poder, de dominio, sean relaciones de cooperación o una mezcla de unas y otras. En todo caso, eso es lo que finalmente va a acabar determinando en qué medida se va a controlar el territorio, se va a usar el territorio, se va a ocupar y se van a generar determinados procesos de transformación que sean pertinentes con las características de ese territorio o sean absolutamente inadecuados para el territorio que se está interviniendo. ¿Aló? Estás en silencio, Carolina. y me estaba saliendo tan bonito. Que queríamos hablarles también de otras políticas y otras acciones que el Estado desarrolla, ya no con el título ordenamiento territorial, pero que también implican ordenamiento territorial en general, y pues queremos hablar en particular de la Mojana. Y queremos hablar de esto porque, como decía Patricia, estamos hablando de territorios que son anfibios en el sentido de hay variaciones importantes en términos de paisaje y de modos de vida en momentos de aguas altas y de aguas bajas. La fluidez es esencial en la comprensión de estos territorios y en el tipo de instrumentos y en los efectos que esos instrumentos tienen sobre los diferentes lugares. Y una de las críticas que resulta, ahí va la diapositiva porque estoy cambiando. Una de las críticas que resulta más frecuentemente sobre las formas como el Estado hace ordenamiento o propone el ordenamiento es que, como decía Patricia, el ordenamiento que se propone desde el Estado es homogeneizante, es proponer una norma que debería aplicar a todos los territorios y que todo el mundo debe hacer la misma tarea sin tener en cuenta no solamente las particularidades físicas de los territorios, sino los procesos locales que se desarrollan allí. La gente hace ordenamiento territorial en su vida cotidiana. Por ejemplo, los ya muy conocidos por todos camellones en nubes fueron una forma de ordenamiento del territorio y pues mucho más recientemente existen otras formas, por ejemplo, estos diques verdes son formas de dirigir el agua, de lograr espacios de tránsito, etcétera, que son ordenamiento territorial, que se realizan en el territorio, en la cotidianidad, y que no necesariamente corresponden a instrumentos o guías que propone el Estado. Ahora, ¿qué es lo que propone el Estado? Bueno, estamos en este tema que nos sorprende siempre, y es cómo uno ordena un territorio. Digamos que en este caso aparentemente se ordena haciendo esta fragmentación. Entonces, estos procesos de fragmentación que ocurren, que aquí en la diapositiva se muestran, donde actualmente lo que se denomina en general la Mojana está compuesta por 11 municipios, que podrían ser más, que podrían ser menos, porque ya vemos que en algún momento había menos municipios
algunos empezaron a separar de su anterior, cambiaron de departamento, hay toda una variación en cómo se van subdividiendo. En general pasa eso, se subdividen, casi no pasa que se unan. Entonces se fragmenta todo el territorio y se fragmenta obviamente quién ejerce una gobernabilidad, un control, si se quiere, sobre cada uno de estos 11 municipios que comparten todo un sistema que no es fácilmente divisible, que no debería ser dividido de esa manera. Entonces, no solamente hay 11 municipios, sino que, como ya decía, algunos municipios al fragmentarse, el uno salió de Bolívar y pasó a Antioquia, o el otro salió de Córdoba y pasó al otro lado, y así. Entonces, ahorita esos 11 municipios están en 4 departamentos, o sea, otra instancia más. Y aparte, en lo ambiental, pues también están divididos en 4 diferentes corporaciones autónomas regionales. Porque cuando uno ve Corpo Mojana, dice uno, bueno, Corpo Mojana debe tener toda la Mojana, pero efectivamente Corpo Mojana pues no tiene toda la Mojana, sino una parte, los municipios. Luego está la Corporación Autónoma Regional de Bolívar, la CSB, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, y entonces esta mezcla de 11 municipios, 4 departamentos, otras corporaciones, pues hace que todo se vuelva bastante más complicado de trabajar. Digamos que esa es una complicación adicional que, digamos, muestra lo que está señalado en el óvalo rojo que está resaltado ahí, está planteando cómo divide un municipio en la mitad de una ciénaga. Pues este pedacito de ciénaga me pertenece a este municipio y el otro pedacito de ciénaga le pertenece al otro cuando la ciénaga es una sola. Entonces, a eso nos referimos con que el ordenamiento territorial tal vez, y aquí voy a decir algo que lo hemos comentado, pero no exactamente para el capítulo, solo se me ocurre ahorita, y es que pues muchas de estas normas no solo pasa que un municipio copia el POT del otro municipio, sino que buena parte de la estructura con que se han armado los planes de ordenamiento, aún la ley, pues tiene una fuerte raíz en otros contextos, para decirlo claramente, el contexto español, que tiene las condiciones de sequedad del territorio absolutamente distintas de la nuestra. Entonces, pues se entiende que el tema del agua no hubiera sido importante, aunque, mejor dicho, el agua siempre es importante, ya sabemos que si no hay agua, pues no hay vida, pero el agua en estas magnitudes como tenemos entre nosotros, en la humedad, que es una riqueza gigantesca, pero que pues si no se tiene ese conocimiento, pues parece más bien un problema. Entonces, ese fragmentar el territorio hace que sea aún más complicado entender realmente cuáles son las dinámicas de algo tan complejo, dónde están, que está además afectado por los 3 ríos principales que tienen allí su parte como su zona de esponja, tiene un nombre que se me va ahorita. Entonces, bueno, ese es un tema como hasta ahora se ha manejado y pensamos que eso hay que replantearlo. Sí, además, digamos, esto no es exclusivo de la Mojana. Tenemos el mejor ejemplo del mundo, que es el río Magdalena, que por las divisiones político-administrativas, el río normalmente es frontera de departamentos, no solo de municipios, sino de departamentos. Tenemos lugares como Santander a un lado con Barranca y Yondo al otro, que es Antioquia, y luego tenemos el sur de Bolívar de un lado y Santander, Bolívar, Magdalena, etcétera, del otro, con un montón de actores, cada uno emitiendo sus direcciones, cada uno con sus instrumentos, haciendo muy difícil de verdad tener una visión de conjunto y comprensiva de los territorios. Bueno, por otra parte, pues bueno, ya se ha hablado de la norma de la 388.
y tenemos esta otra, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Pensando en la ley 388, pues desde hace mucho tiempo y en muchos eventos se ha estado comentando el sesgo urbano que tiene esa norma. Y eso viene no solo de esta ley 388, si uno va más atrás, viendo una de las primeras normas de ordenamiento territorial que hubo en el país en el año 47, la ley 88, allí lo que planteaba es que si el tema era la cantidad de presupuesto que tuviera el municipio. Si un municipio tenía un presupuesto que no fuera inferior a un determinado valor de la época, pues tenía la obligación de hacer un plano regulador que indicara cómo sería la forma de la urbanización. Eso fue lo primero que se planteó, cómo hacer la urbanización. De ahí viene ese sesgo urbano, pero que se siguió en siguientes normas y que la ley 388 lo sigue digamos, planteando. Digamos que, claro, los planes de ordenamiento tienen el componente rural. Entonces, pues sí, no, pero claro que tiene el componente rural. Pero en el componente rural, pues no hay todos los instrumentos que se manejan para el componente urbano. Mientras que el componente urbano define en esta zona debe haber tales usos, en tales alturas, en tal intensidad de ocupación, pues sobre lo rural, pues no hay eso. No se define cómo sería ni cómo se articula eso con las normas agrarias que dirían eso. Entonces, se plantea una cosa general sobre cómo es las características del municipio, pero no hay una reglamentación desde los planes a cómo se maneja el área rural. Entonces, eso por una parte. Pero por otra parte, tampoco contemplan instrumentos que debería, una vez que se plantee eso, plantear instrumentos diferenciados para la variedad de ecosistemas que hay. Pues porque es muy distinto un instrumento, ponerlo a funcionar en una zona donde el territorio está cambiando todo el tiempo, a veces con agua, a veces seco, a otras zonas donde eso ocurre con menos intensidad. Entonces, por poner solo este ejemplo, pero obviamente que habría muchos más elementos que valdría la pena que se pensaran desde la diferencia de nuestros grandes ecosistemas. Entonces, básicamente ese es el tema que digamos, el plan de ordenamiento, o más bien la ley de ordenamiento territorial, pues tiene este sesgo y ya vemos que aún en lo urbano tiene diferencias. No es lo mismo un municipio de clima cálido que un municipio de clima caliente, de frío, perdón, y uno de montaña, uno de planicie. O sea, hay realmente que tener en cuenta esas diferencias. Pero bueno, entonces hay luego esta norma de la ley 1454, la ley orgánica de ordenamiento territorial, que plantea la posibilidad de establecer lineamientos específicos para organizar el territorio nacional según las características de las regiones. El problema es que pues esta LOT ha aparecido tan tarde, 2011, pues que mientras que aparecía, el territorio ya se ha fragmentado, no solamente La Mojana, como vimos, sino por todas partes, sin tener en cuenta esas características como región, como ecosistemas. Y entonces, pues ya poner, digamos, ya reorganizar estas cosas, pues es bastante más complejo, ¿no? Y
Y pues básicamente ese es como el tema que la LOT, no, hay un tema importante allí, es el tema de, en el ordenamiento territorial, no están planteados en ningún instrumento el tema de territorios de uso colectivo, tenencias colectivas. Está el tema de que, por ejemplo, los playones, las ciénagas, todo este ecosistema son bienes de uso público, inadjudicables, inembargables. Pero entonces, digamos, eso es de la nación, pero pues en el territorio de la nación, ¿quién está representándolo? Falta como esas comunidades locales de pronto que puedan hacerse un poco cargo de lo que pasa en estos territorios. Ya sabemos que propiedades colectivas están en los resguardos sí tienen eso de las propiedades colectivas, los territorios de las comunidades negras también tienen el tema de la propiedad colectiva, pero pues hay una cantidad de estos espacios de la nación que sí, son de la nación, pero ¿quién los usa? ¿Cómo los usa? ¿Se mantienen realmente colectivos? En general, los playones, por ejemplo, en la zona de La Mojana, son de uso colectivo. Se puede permitir un uso para las comunidades locales. ¿Está pasando realmente eso o qué está pasando con eso? Bien, ese era un poco el tema que me faltaba desarrollar ahí. Sí, y lo que queríamos traer un poco a discusión es cómo ese ordenamiento que se realiza con normas y con estándares alejados de las realidades de los territorios terminan generando transformaciones, como decíamos al principio, que alteran la calidad de vida de las personas. Entonces tenemos, como decía Patricia, transformaciones de ecosistemas radicales. Tenemos el ejemplo acá, el que decidimos poner en esta fotografía es una intervención de canalización de un caño en la zona urbana de Sucre, que le cambió la dinámica hidrológica a este caño y entonces ahora se llena de tapón todo el año y se volvió imposible transitar por ahí, no solo para humanos, sino también para todas las especies animales que dependen del tránsito de este caño para conectar la ciénaga con el río Mojana. Y como decía Patricia, además estas formas inapropiadas de ordenamiento facilita que haya apropiación entonces de espacios comunes, como nos viene a contar Patricia, bueno, si en la norma no es claro cómo es que podemos organizar los espacios de uso común, es fácil que lo común se vuelva particular, que genera entonces unos procesos de incremento de la desigualdad, no solamente sobre la tierra, sino sobre el agua, y que profundiza todas estas condiciones de vulnerabilidad y de pobreza que en la región se sufren de forma bastante fuerte. Y tenemos aquí un segundo ejemplo de cuando el ordenamiento está alejado de la realidad de los territorios, terminan ocurriendo intervenciones que no son apropiadas para los territorios, que no responden a las necesidades de los habitantes de los lugares y que terminan generando más problemas que los que intentaban solucionar inicialmente. Creo que es bastante conocido el caso de esta urbanización construida en Sucre por el Fondo de Adaptación. Es una intervención estatal que no consideró ni siquiera el plan de ordenamiento territorial formulado. Termina construyendo una urbanización en una zona que es una zona de ciénaga. Entonces es el primer lugar del municipio que se inunda. Entonces, intentando solucionar un tema de riesgo de inundación, pues terminan profundizando la situación y la condición de riesgo y de vulnerabilidad. Y, Patricia, si quieres te dejo. Bueno, pues se ha comentado cómo esta gestión de humedales está fragmentada en múltiples niveles. No solo aquí están planteados los niveles local, regional y nacional, donde no hay todavía una armonización. A veces porque además ocurren en tiempos distintos.
ya se ha hecho un plan y aparece una norma de mayor jerarquía que ha debido tener en cuenta el plan. Y entonces obviamente el plan nunca se puede articular a eso o hasta que se espera la siguiente actualización de ese plan. Entonces, en los municipios, pues ya sabemos que tenemos los planes de ordenamiento de las distintas escalas. En lo regional, entonces tenemos pues las corporaciones, pero están los POMCAS, que entonces deben mirar ahora sí el río en su conjunto, ya la cuenca, no el pedacito de río que pasa frente a mi municipio, sino pues toda la cuenca. Pero nuevamente a veces los POMCAS no se han hecho, y entonces que tendría mayor jerarquía, pero no se puede incorporar en un nivel menor porque todavía no está. Y aparte están los planes de gestión ambiental regional. Si entre ellos mismos se están articulando o de qué manera se articulan. Entonces, hay esta fragmentación en cómo se están gestionando. Por ejemplo, a nivel nacional, el tema de los humedales durante mucho tiempo fue algo que, pues, no se vio como algo importante. Ya a nivel mundial había esta convención Ramsar, pero el país apenas la adopta hasta el año 97. Luego, entonces, ya en el 2002 surge la Política Nacional de Humedales Interiores. En el 2010, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. La frontera agrícola en el 2018, los planes de ordenamiento productivo específicos, por ejemplo, el de arroz, pero así podría haber planes de ordenamiento específico para una cantidad de otros productos. ¿Cómo todo eso se articula y de qué manera entonces sería posible gestionar estos territorios, estos humedales, reconocer su valor primero que todo? Que ya pues a nivel, digamos, de ley se reconoce. A veces a nivel local no se reconoce y aún la misma población a veces tampoco los reconoce. Entonces, ¿cómo lograr esa gestión que no es solamente efectivamente desde el gobierno, sino es también desde las poblaciones? Porque lo digo, por ejemplo, en Bogotá. Cuando la población al lado del humedal Córdoba se apropió, pues no apropió no porque le pusiera cercas, sino porque lo empezó a cuidar, lo empezó a valorar, empezó a, digamos, a organizarse para impedir que lo intervinieran. Entonces, si las poblaciones no se interesan, no conocen las ventajas, pues tampoco se puede esperar que solamente las instituciones lo hagan. Debe haber una sintonía en ambos lugares. Estos procesos sabemos que llevan tiempo, desde lo cultural, que pues se perdió, ya lo comentó hace un rato Carolina, como las comunidades que habitaron estos territorios sí reconocían el valor de todo esto, pero luego hubo toda una serie de procesos que, digamos, invisibilizaron esa importancia, no supieron entender esas características, sacarle partido a esas características muy distintas de otros lugares. Y entonces, pues de ahí que definitivamente las cosas necesita que haya de parte y parte, desde las comunidades y desde lo institucional, que pueda haber una mayor coordinación de estas políticas. Y sí, lo que tenemos de todo ese mosaico de actores estatales a diferentes niveles, ¿no? Porque estatales, nacional, regional, departamental, local, cada uno con sus instrumentos, a veces instrumentos que son incoherentes entre sí. Entonces trajimos este ejemplo que nos parece muy interesante, es la definición de la frontera agropecuaria, que, por ejemplo, aquí están pintados los 11 municipios que se consideran tradicionalmente en la Mojana. Hay una superposición allí entre los espacios de frontera agropecuaria y los espacios de humedal, donde no es muy difícil entender cómo se puede desarrollar actividad en un humedal que además es temporal porque el agua va y viene.
Y entonces el instrumento puede terminar dando señales confusas de que está bien hacer transformación de este humedal para propósitos agropecuarios. Lo mismo sucede con, pues, es entender además los playones, por ejemplo, como tierra baldía, también puede generar ese tipo de señales confusas y que pueden llevar a transformación de ecosistemas que son muy frágiles. Y pues sí, lo mismo sucede en general con playones, con madreviejas, con otros ecosistemas cambiantes, fluidos, etcétera, que no siguen la misma lógica de trazar líneas sobre la tierra firme que tiene, por ejemplo, la frontera agropecuaria. Ahora, desde el Estado mismo también ha habido evolución de las nociones de qué es un humedal, como decía Patricia. Esto no ha sido estático, el Estado no se ha comportado igual en toda la historia republicana del país y hay propuestas nuevas, que es lo que queremos hablar en esta última parte de la presentación. Ahora, muchas de las políticas de las que hemos hablado hasta ahora, la ley de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento productivo sectoriales, la frontera agropecuaria, etcétera, sí tienen una raíz muy fuerte sobre unas imágenes y unos discursos y unas representaciones muy fuertes y muy negativas sobre los espacios de agua. Como decía Patricia hace un rato, muchas de estas ideas vienen desde la conquista y desde la colonia de españoles que venían de Andalucía, que es un lugar muy seco, muy árido, y donde el exceso de agua se entiende como un peligro. La producción agropecuaria es el motor del progreso y entonces cualquier lugar donde no se pueda hacer producción agropecuaria a gran escala es un espacio inútil que no se puede aprovechar, es un espacio malsano porque además con nuestras condiciones climáticas, pues esto es un criadero de mosquitos, esos son los términos que uno se encuentra todo el tiempo en la literatura e incluso en los discursos actuales de es un criadero de mosquitos, esto es un criadero de dengue, de chikungunya, etcétera, todas las enfermedades tropicales. Hay una noción además de los espacios cenagosos como agua estancada, que es erróneo de hecho, porque el agua en la ciénaga siempre está circulando y corriendo, pero pues ver el agua de la ciénaga, que es más bien quieta frente al agua que corre de los ríos, genera esta noción de agua estancada, que está asociada a esa idea de lo malsano y que genera problemas. Y más recientemente a la noción de desastre, de la inundación como desastre. A mí me llama mucho la atención las palabras que la gente utiliza para referirse a los fenómenos, y cuando uno habla con los mojaneros y las mojaneras, la gente no habla en general de inundación, sino de creciente. La creciente, que es un fenómeno que todo el mundo se espera, va a llegar en algún momento, es el agua que crece. El discurso que se utiliza desde el Estado normalmente es la inundación, porque la inundación es problemática. Hay un desastre allí, entonces en la creciente se vuelve un problema que ahora tenemos que controlar. Igual que el exceso de humedad, porque el exceso de humedad, como decía Patricia al principio, se necesita agua para poder tener producción agropecuaria, pero cuando esa agua está en exceso, entonces ahí es problemática. Entonces empezamos a necesitar soluciones para controlar el agua, reducir el exceso de agua, secar espacios, y esas son esas nociones que son muy antiguas y que no son exclusivas de Colombia. Esto nos lo encontramos en todo el mundo. Los alemanes, los holandeses fueron expertos controlando sus excesos de humedad y rescatando la tierra del agua. Además, ideas que heredamos y que adoptamos con bastante éxito. Son esas ideas que son modernas del siglo XVIII y XIX las que todavía están influenciando muchas de las políticas estatales de ordenamiento territorial. Y tenemos ejemplos como este. Laureano Gómez decía en los años 60, vea, aquí no necesitamos hacer reforma agraria, el país está lleno de pantanos que si usted los seca, ahí tiene suficiente tierra para entregarle a los campesinos, no hay ninguna necesidad de hacer redistribución de tierras. Ahí hay un ejemplo muy claro como desde los actores con mucho poder desde el Estado que tienen influencia y poder para generar políticas públicas tenían estas ideas de modernidad social, progreso agrícola de la tierra seca en su cabeza. Sí, claro, siguen ocurriendo este tipo de discursos sobre la posibilidad de cambiar las características de un territorio y volverlo otro, en vez de utilizar las que tiene. Entonces, por ejemplo, el Estatuto Tributario, Ley 624 de 1989, planteaba lo siguiente: serán considerados como gastos deducibles del impuesto sobre la renta los desmontes,
deforestación, en las obras de riego y de desecación, la titulación de baldíos, la construcción de acueductos, cercas, bañaderas, o sea, mete en una misma cosa cosas que intervienen y afectan los territorios de una manera que justamente desconoce esas dinámicas que tienen estos territorios. Y eso es pues fomentado por el Estado. Este estatuto tributario estuvo vigente hasta el 2000, hasta los años 2000, no me acuerdo exactamente cuál fue el año en que finalmente la Corte Constitucional dijo, bueno, sí, está un poquito mal dar incentivos tributarios para que la gente haga desmontes y desecamientos, pero hasta los años 2000 seguíamos con esta misma idea de que el Estado apoya este tipo de transformaciones sobre los territorios. E incluso muy recientemente, perdón, te corté, incluso muy recientemente, ya en documentos de política específicos para la región seguimos encontrando todavía reminiscencias de estas ideas de es necesario controlar el agua y el exceso de agua. Por ejemplo, el COMPES para la Mojana del 2006 decía, vea, las siembras de palma serían ideales, pero hay un exceso de humedad que limita el desarrollo de este cultivo y hay que hacer labores entonces de adecuación de suelos, que tradicionalmente la adecuación de tierras consiste en obras o de riego o de drenaje, es decir, de desecación. Entonces, todavía hasta hace muy recientemente teníamos ideas como estas circulando y dando líneas además de dónde se deben realizar las inversiones para el ordenamiento del territorio. Esto que todas estas planteamientos que han estado vigentes durante largo tiempo, que han obviamente permeado la cultura a todos los niveles, que en sus lugares de origen ya han sido reevaluados, porque efectivamente ahora uno va a estos países europeos y se está reevaluando justamente todo eso. Pero bueno, en Colombia también. Entonces, por ejemplo, el Instituto Humboldt, que ha estado haciendo este documento bastante importante que se llama Colombia Anfibia, un país de humedales, que tiene dos tomos, va identificando la gran cantidad de humedales que existen en el país. Y entonces dice, hay más de 50 tipos de humedales. En el libro hay una imagen muy bonita donde están los nombres de por lo menos 50 maneras como en distintas regiones de este país se denomina a veces la misma cosa o la medio parecida, pero hay una variedad gigantesca de nombres para los distintos tipos de humedales. Y entonces dice, de los 122 municipios que tiene el país, de los 1.122, hay 1.100 que poseen ecosistemas de humedal, lo cual es una maravilla si se aprovechan, claro. Si uno lo rellena, pues ya no tiene la maravilla que pudiera haber tenido. Entonces, reconocer a Colombia como un país de humedales es reciente. Sí, estuvo ausente de las lógicas, de las normas de instrumentos de ordenamiento territorial. Se está dando ese cambio. Este libro del Humboldt es del 2015. Ahí ellos planteaban humedales en la zona de los llanos orientales, en la zona de la Amazonía, en la zona del Pacífico, obviamente en la zona de la costa, que en sí misma ya hay distintas características. Recuerdo que hace un mes o 2 meses que estuvimos con estudiantes de la maestría en San Marcos y en Sucre. En San Marcos nos decían, pues en realidad nosotros no nos sentimos mojaneros, somos más del San Jorge. O sea, en la misma Mojana ya hay mismos ecosistemas, digamos, subzonas que, digamos, se entienden desde la cierta identidad cultural y características, pero que en un conjunto se deben mirar realmente como conjunto y trabajarlas de esa manera para
realmente sacarle partido. Tal vez nuestra gran debilidad ha sido que pues se ha tratado de hacer y producir cosas para unos terrenos que no son los que tenemos. Y no se ha investigado para los terrenos que tenemos, terrenos hablo agua y tierra, pues qué son las cosas que se deberían hacer. Ahí falta una gran investigación que diga realmente esa riqueza, cómo es que la podemos utilizar, no cómo la transformamos para volverla una cosa que no es. Entonces, esa es una reflexión importante que queda pendiente y que, bueno, se ha empezado a trabajar en esa vía. Y bueno, en medio de estos cambios de reconocer que hay más de una forma de existencia del agua, que el agua no es solamente el río o la laguna, que son los reconocimientos andinos que teníamos del agua, sino la ciénaga, la Madre Vieja, el Zapal y los 50 nombres que hay sobre la misma cosa, sobre las mismas formas del agua. Desde el Estado se han intentado proponer algunos otros instrumentos, nuevos instrumentos, que lo que nosotras vemos es que aunque hay cambios de discurso desde el Estado, pues las prácticas en realidad cambian de forma mucho más lenta. Entonces, ha habido intentos, por ejemplo, no sé si las personas que están aquí conectadas, y lo podemos discutir después, se acuerdan de este programa Postmodernos, que para La Mojana propuso la idea de formular. Carolina, qué pena que te interrumpa. Es que Teresa me dice que ya está, pero que listo. no tiene cámara ni audio, que si alguien le puede dar esa opción, porque yo no sé cómo hacerlo. Ya le doy acceso. Ok. Les pido el favor, si pueden ir cerrando, porque ya la discusión seguro va a estar súper chévere. Sí. Nos quedan 3 diapositivas y ya hago este comentario y le doy la palabra a Teresa. Este programa Postmodernos intentó en La Mojana hacer una aproximación regional y sí, ya te dejo, Teresa. Hola, buenos días. Pues no, sobre esto yo quisiera comentar lo siguiente. Sí, efectivamente los planes de ordenamiento son a veces muy rígidos. Yo he insistido en que se vuelven plantillas que aplican a todos los territorios por igual, como sin distinguir a veces esos contextos tan especiales como el de La Mojana. Y uno lo que sí puede decir es que sí se ha hecho un esfuerzo en los últimos años, que seguramente no es perfecto, no se ajusta totalmente, pero que sí permite decir que hay una mentalidad tanto institucional y de todos aquellos que se dedican un poco a trabajar y acompañar los territorios en estos temas de ordenamiento. Y yo digo que un primerito que empezó fue ese programa que se llamaba Postmodernos, pues que todo el mundo criticó bastante su manera de organizarse, pero que tuvo algo muy bonito y para el caso de La Mojana fue muy particular, porque en ese momento, fíjense que los planes de ordenamiento al final arrojan casi que un mapa de usos del suelo en general y al final la gente mira un poco eso, cómo se va a usar el suelo y cómo le funciona. En el caso de La Mojana, en este programa de Postmodernos, justamente no salió un mapa de usos del suelo, salieron varios, en especial 2, en donde había usos del suelo para tiempos secos y para tiempos húmedos. Y eso fue muy interesante porque eso solo se pudo trabajar justamente pensando en cómo se daba el flujo del agua, ya se vincularon como expertos en otras áreas del conocimiento que permitieran medir cuánto era el caudal, en qué momentos del año, cuánta era la precipitación y se empezó a incorporar dentro del modelo de aprovechamiento óptimo del suelo y eso es muy interesante porque eso normalmente no se da en estos planes de ordenamiento. ¿Y cómo se hizo eso? Fue discutiendo no solo con expertos de eso, sino fue yendo a La Mojana, en cada uno de estos municipios y hablando con la gente, diciéndoles ustedes cómo funcionan acá y qué necesitarían que tuviera un ordenamiento para ayudarles un poco con el tema de uso del suelo.
Y el tejido social aquí básicamente es el que construye el territorio, pero además es el que construye los planes, ¿no? Entonces eso es muy importante. Digamos que fue una aproximación, no se firmaron porque pues ustedes sabrán que allá hay intereses adicionales que no permitieron que se firmaran, pero que hubo un avance en la forma de pensar los territorios. Cuando se hace un plan de ordenamiento, sí realmente fue muy importante, y en La Mojana, pues obviamente esto significa un ordenamiento en torno al agua. Entonces a mí sí me gustaría resaltar que a pesar de toda la crítica que pueden tener los planes, ya hay avances en esas aproximaciones al territorio. Seguramente hay que trabajar mucho más en eso, pero es muy importante. Y bueno, existen también otras iniciativas de reconocer que la macrocuenca Magdalena Cauca, que es gigantesca, es la más grande del país, la que reúne la mayor cantidad de población, pues tiene unas dinámicas absolutamente interrelacionadas, que lo que pasa en el río Cauca va a afectar a la Mojana, lo que pasa en el río Magdalena va a afectar a la Mojana, lo que pasa en el San Jorge va a afectar a la Mojana, y que es necesario entonces pensar en todas esas otras escalas de las que hablábamos al principio para poder pensar realmente en un ordenamiento del territorio que sea funcional, que sea funcional. Y bueno, hay todo un movimiento internacional conceptual de decir, bueno, en lugar de seguir pensando en controlar el agua desde la infraestructura, en construir muros, en construir diques, ¿qué tal si aprovechamos la naturaleza que ya sabe funcionar para gestionar, para que la naturaleza se autogestione? ¿Qué tal si pensamos en cómo hacer adaptación al cambio climático? Porque todo esto surge a raíz de la crisis climática que estamos viviendo, con soluciones que se basen en la naturaleza, en la forma de funcionar de la naturaleza. Si las ciénagas son el lugar de recepción de agua en tiempo decreciente, dejemos que las ciénagas se llenen en tiempo decreciente en lugar de dejarlas, etc. Esto es todo un movimiento internacional, esto no es una invención colombiana, se está hablando de esto en todo el mundo, y ya hay algunos tips que se han incluido en documentos de política pública aquí y allá sobre el tema, que pueden ser un punto de partida interesante para discutir en esas nuevas formas de pensar, formas de ordenar estos territorios, como decía Patricia. Y bueno, en el último Plan Nacional de Desarrollo, que como señalaba Teresa, tiene todo un eje de ordenamiento territorial alrededor del agua, se proponen instancias o instituciones como los consejos territoriales de agua, los ecosistemas acuáticos agroalimentarios, que también pueden ser elementos interesantes para analizar, para ver qué de esto puede ser interesante recuperar para construir propuestas mojaneras. Y ya ahora yo sí quisiera para cerrar, complementar esto con el tema, justamente, sí, vale. Justamente yo quisiera complementar algo que tú estás señalando y que estaba al final de la anterior lámina, y tiene que ver con los ecosistemas estratégicos acuáticos y agroalimentarios, porque es parte de ese reconocimiento de unas territorialidades distintas, pero además que permiten efectivamente desarrollar toda una producción de alimentos, que permitan la sostenibilidad de las propias regiones. Entonces, el reconocimiento de esos ecosistemas, de un trabajo diferenciado para este tipo de ecosistemas es muy valioso, y ahora se viene desarrollando justamente con las comunidades en los territorios donde hay estos ecosistemas agroalimentarios, justamente un trabajo con las comunidades para poder avanzar realmente en cómo ayudamos a que realmente se desarrollen y permitan a las personas que, digamos, que realmente las comunidades sientan que pueden aprovechar este medio de vida de una manera más, digamos, con mayor, aprovechar más todo el potencial que tienen estos ecosistemas. Bueno, como ya reflexiones finales, cerrando, pues queda muy claro que el ordenamiento territorial es un ejercicio político que va más allá del Estado, en la medida que los territorios ya están ocupados, ya tienen algún tipo de uso, algún tipo de actividad allí, de personas que están viviendo y utilizando el territorio. Entonces, pues es importante tenerlas en cuenta, poder llegar a concertar también, digamos, no todo lo que la población hace está bien,
ni todo lo que el Estado hace está bien. Entonces, ¿cómo se concerta? Ese es un ejercicio político, la concertación. Y pues claro, el ordenamiento, más allá que las puras normas, es todo ese tema de gestión, de articular las normas de ordenamiento territorial que vayan más allá de lo urbano, que incluyan el tema de lo ambiental, que se articulen con lo productivo. Bueno, esa articulación de estos sectores haría realmente que nuestros planes de ordenamiento, primero, las personas los trabajen con más cuidado, las comunidades los entiendan más y puedan llegar a plantear el objetivo que se planteó, que se mencionó al inicio. Cómo superar esa fragmentación político-administrativa y sectorial, cómo lograr articulaciones de todos estos distintos instrumentos para, digamos, el territorio, en el fondo es el elemento que articula. Cuando uno va sobre el territorio, allí es que está ocurriendo lo ambiental, lo social, lo económico, los usos, lo productivo, todo. Entonces, darle prioridad a esas características del espacio con todas sus características de gentes y de producción, pues va a hacer que esta fragmentación, digamos, pues ya diría yo que es difícil de superar, pero por lo menos lograr una mejor articulación entre estos fragmentos de territorio. Y bueno, lo que hemos visto es que sí ha habido cambios en los discursos sobre cómo entender los humedales, los diferentes tipos de humedales, cómo entender la riqueza ecosistémica, cómo entender su importancia en tiempos de crisis climática. Pero esos cambios son lentos. Fíjense que solamente hasta el 2015 se empezó a hablar de Colombia como país de humedales, solamente hasta finales de los años 90 se reconoció que los humedales eran importantes. Entonces esos discursos son de cambio lento y las prácticas pues más aún. Sin embargo, hay que aprovechar esos cambios. Estamos en un momento donde hay un cambio de discursos, donde hay un intento de cambio de prácticas y hay que tener un poco de imaginación. Sugerimos nosotras de hacernos preguntas como de cómo repensarnos, cómo imaginarnos otras formas de ordenamiento de y por eso lo ponemos en plural, las mojanas, de reconocer que también hay muchas realidades al interior de esto que se dibujó ahí como una mojana de 11 municipios, pero que como decía Patricia al principio, podrían ser más, podrían ser menos. Sabemos que se habla de una mojana histórica, que se habla de una mojana con el San Jorge, que se habla de una mojana insertada en la depresión momposina, es decir, hay muchas escalas también de pensarse la mojana y tal vez no se necesita una única forma de pensar el ordenamiento de la mojana, sino tal vez necesitamos ser consistentes con esta flexibilidad del agua en la región para pensarse muchos instrumentos diferentes tal vez. Y eso pasa por descentrar, por dejar de creer que el Estado tiene que ser el actor central de todos estos procesos, que el municipio tiene que ser la unidad básica de ordenamiento y que la tierra tiene que estar en el centro de los procesos de ordenamiento territorial. Yo quisiera dejar ahí provocadora. No sé si Teresa quieres decir algo más. No, solamente señalar justamente que estos territorios y ese ordenamiento tiene que ver más con los derechos colectivos que individuales, y esto es fundamental porque separar todo el tiempo la tierra en términos de predios y el agua también, pues realmente es lo que ha generado los conflictos que hoy tiene este país, y es absolutamente fundamental que podamos pensar en un uso colectivo y armónico de la tierra y del agua en estos territorios. Solamente eso. Listo, dejamos ahí entonces para que podamos conversar. Bueno, muchas gracias, muy interesante y necesario este tema en este espacio. Entonces, pues ahora aprovechemos hasta que podamos hasta la 1 de la tarde para discutir sobre el tema. Entonces, adelante, Pacho, y luego Volmar. Adelante, Pacho, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, doctor Jorge. En primer término, deseo felicitar a la doctora Carolina, Patricia, Teresa, por el esfuerzo en presentarnos
toda esta serie de ideas que están condensadas en esta maravillosa exposición, que, como lo decía el doctor Jorge, se presta para el inicio de una discusión intensa y extensa en muchos sentidos. Hace 8 días precisamente, doctor Jorge, en Sincelejo, se llevó a cabo una reunión, un foro, en celebración de los 40 años de, hablemos de los esfuerzos de autonomía regional Caribe. ¿Sí? Empezó con el esfuerzo del CIPUR, donde los departamentos de la costa reclamaban sus propios ordenamientos territoriales, y posteriormente la creación de los CORPES y el voto Caribe, que hace unos años se expresó en la costa atlántica pidiendo cierta autonomía, porque ante las leyes de ordenamiento territorial, como la ley 388, se creó en Barranquilla y alrededor de Corelca un grupo donde decía de que esta serie de disposiciones atípicas a nuestras regiones, flaco servicio le daban al progreso, al desarrollo y a la autonomía de nuestro pueblo. El foro de hace 8 días terminó que para las próximas elecciones se va a presentar otro voto Caribe, creando ya no la RAP, que fue la región de autonomía presupuestal para el Caribe, que después se extendió para otras zonas del país, sino una región con esquemas territoriales de planificación y también de decisión presupuestal. Pero en eso pues se puede decir que en la costa, y nada menos que Orlando Fal Borda fue un abanderado de reclamar para el país un nuevo ordenamiento territorial, porque es imperfecto. Y eso muy bien lo decían nuestras expositoras, viene desde la época colonial, desde la conquista. Ellos dividían los terrenos de acuerdo con las extensiones territoriales que cada título nobiliario merecía, y así se fueron gestando nuestros municipios, nuestros departamentos, que no reflejan, como decía la doctora Teresa Ramírez, que los ordenamientos territoriales tienen que obedecer a un aspecto cultural, a un aspecto político, pero geográfico, pero sobre todo también yo le agregaría al alma colectiva, espiritual de una región. Es cierto lo que ustedes han manifestado sobre de pronto la existencia, de acuerdo con la misma cosmovisión, de varias mojanas, que en algunas partes incluso no se sienten mojaneros, ¿sí? Pero peor es la situación cuando nos insertan por decisiones del centralismo colombiano terrible, que acabó con un esfuerzo grande de los actores de ordenamiento territorial, cuando la Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela, la Nueva Granada, la Capitanía de Ecuador, de Perú, Panamá, y terminó eso explotando porque no se logró conjugar esa parte espiritual, ¿sí? Aquí nos crearon una serie de departamentos al capricho de los legisladores acá en Bogotá, con los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la región de La Mojana, nosotros nunca debimos haber pertenecido al departamento de Sucre. Nosotros no nos interpreta Sincelejo. Imagínense, 11 municipios conforman la región de La Mojana y nosotros no tenemos un solo diputado en la asamblea departamental. No tenemos un secretario de despacho en las administraciones departamentales. Casi que nunca hemos tenido gobernadores, solamente 2 gobernadores desde cuando se creó el departamento de Sucre. Y, sin embargo, aquí en Bogotá, cuando van a socializar cualquier decisión, van a socializarlo con el gobernador del departamento o la gobernadora del departamento, que no saben nadar siquiera, mientras que nosotros somos expertos nadadores en La Mojana, que no saben los cultivos de arroz porque ellos son ganaderos y que tienen otro tipo de cosmovisión de la región, de la vida.
y porque fundamentalmente ahí es que hablar de la vida, o van a socializar con los secretarios de planeación departamental en cuyos mapas no aparece la región de la Mojana. La región de la Mojana tradicionalmente ha sido abandonada por los centralismos tanto a nivel nacional como a nivel departamental, porque es que también cuando nos hablaba la doctora Patricia y la doctora Carolina y la doctora Teresa, de esa influencia española, de allá viene todo ese defecto. Y después caímos nosotros también en el otro defecto, decir que todo lo que se hable en el mundo, eso es lo que nosotros tenemos que coger. Y empieza el defecto con la misión Curry. En los 50, después de la Guerra Mundial, llega aquí a Colombia la misión Curry. Y fíjense, desde ahí empieza a esbozarse la historia de muchos territorios en Colombia. ¿Sí? Y ellos dicen, no, hay que poner a producir todo, y por eso fue que Ariano Gómez dijo eso. Y lo mismo escribía Álvaro Gómez Hurtado, sobre todo con relación a la región de la Mojana. Y el gobierno de Rojas Pinilla dicta un decreto inspirado en la misión Curry, que la región de la Mojana debía convertirse en un distrito de riego. ¿Sí? Un decreto creó el distrito de riego de la Mojana y del sur del Atlántico. ¿Sí? Y trajeron sabios de Europa. En el sur del Atlántico sí lo hicieron. Sí lo hicieron, sí. Y encargaron a unos sabios de Europa y canadienses para tratar de hacerlo de la Mojana. Entre ellos tuvo el ingeniero Hugo Butler, muy famoso porque después participó también en la misión Colombo holandesa de los 70. ¿Sí? Hugo Butler decía, hay que secar toda la Mojana. ¿Por qué? Porque es que en el mundo, y por eso a mí no me gusta cuando, no estoy de acuerdo cuando dicen que hay que coger de lo que se está hablando en el mundo. No, las especificidades son particulares en cada región, en cada país, en cada zona. ¿Sí? Entonces Hugo Butler con la misión Curry decía, hay que desecar la Mojana, y fíjese que esa postura impactó tanto de la desecación de los humedales que el INCORA, que tenía una división que se llamaba adecuación de tierra, le quitaron eso para crear un instituto grande que se llamó el IMAT, que era el Instituto de Adecuación de Tierra, porque había que adecuar tierra en todas partes del país, pero la adecuación entendida como desecación, ¿sí? Como secar los pantanos, tal como lo expusieron nuestras conferencistas en el día de hoy, que decían ellos en ese momento, Laureano Gómez y otros gobernantes en el país. En conclusión, sí, las incidencias extranjeras nos han hecho daño, ¿sí? Y muchas de esas ideologías y narrativas actuales también nos están haciendo daño, ¿sí? Nosotros tenemos que crear nuestra propia narrativa sobre nuestras propias necesidades, sobre nuestras propias naciones, y no vamos a creer que lo que digan los organismos multilaterales en una flamante conferencia, ¿sí? Llámese la del Consenso de Washington, o llámese la Conferencia de la Tierra del Río, o llámese la COP16, eso es lo que nos beneficia a nosotros. Cada región, cada subregión, cada pedacito de esta tierra morena que queremos, ¿sí? Tenemos nuestras propias ilusiones, nuestros propios sufrimientos, nuestras propias alegrías y nuestras propias visiones. Entonces, con relación a los planes de ordenamiento territorial que hablaba Orlando Faz Borda, él decía que había que hacer un ordenamiento territorial en todo el país, y en el año de 1975, lo deben recordar nuestras brillantes conferencistas, se iba a crear una constituyente en el gobierno de López Miquelsen para crear nuevos departamentos, para buscar realmente donde hubiera la unidad espiritual, ¿sí? Porque fíjese el caso de Sucre, solamente para hablar del caso de Sucre, y yo sé que eso se da también en Antioquia. La gente del noreste antioqueño no piensa igual que la gente del Valle de Aburrá, o en Cundinamarca.
la gente de la sabana de Bogotá piensa muy distinto a la gente que está sobre las laderas, sobre las montañas escarpadas y así en general, ¿sí? Pero nunca se ha logrado. Después vienen estas disposiciones nuevas sobre ordenamiento territorial, hecha también por algunos consultores sin consultar realmente a las regiones. Por eso ha sido el movimiento autonómico que se da en la costa atlántica y que hace 8 días se ventilaba nuevamente en la ciudad de Sincelejo, la capital de nuestro departamento. Se ha dicho de que ha habido avances en los planes de ordenamiento territorial, ¿sí? En nuestros municipios, concretamente en La Mojana. Los avances se dan sobre la experiencia del empobrecimiento que tenemos, que hemos sufrido, no porque el Estado haya contribuido, ni siquiera la labor pedagógica que debía haber hecho el Fondo de Adaptación, que para eso se creó, ¿sí? Ha llegado, ha incidido en nuestras gentes, ¿sí? La misma crudeza de ver una región que se ha empobrecido, que se está acabando, nos ha hecho ir tomando conciencia de la situación de nuestra región, ¿sí? No estamos de acuerdo con ese grito universal, ¿sí? Que la naturaleza tiene que autogestionarse. No, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? El ordenamiento territorial alrededor del agua, pero entendido ese ordenamiento territorial con que el agua sea para la vida, no sea para la muerte, porque si dejamos nosotros que la naturaleza se autogestione, ¿sí? Luego de que la misma mano del hombre ha provocado fenómenos que va a hacer que esa naturaleza llegue a destruirnos, nosotros nos tenemos que parar y decir, aguante, hasta ahí no, ¿sí? Porque es que esas voces internacionales del momento de la autogestión de la naturaleza no tienen en cuenta que en el pasado reciente, ¿sí? Se destruyó mucho de los procesos naturales de la región, el caso de la región de La Mojana, ¿sí? Que es un ejemplo que se puede poner al mundo. Era una región donde había un equilibrio ecológico, ¿sí? Una región donde se vivía feliz, ¿sí? Por tanto, la flora era feliz, la fauna era feliz, el ser humano era feliz, nos desarrollábamos en forma equilibrada. Llegó la mano del hombre a través de la minería, ¿sí? Irresponsable por culpa del Estado, ¿sí? En el nordeste antioqueño, y con la sedimentación acabó con el cauce del río Cauca. No tiene cauce. Imaginemos la cubeta que es el cauce del río Cauca, eso se colmató, se sedimentó, ¿sí? Entonces, ahora llegan algunos con esa narrativa que el río hay que dejarlo correr. No, vamos a ver cómo recuperamos el cauce del río Cauca para que la región vuelva a ser una región donde se respire felicidad, donde se respire una naturaleza contenta y no estresada, porque la hemos acabado. Allá lo que hay es un ecocidio, lo que ha habido es genocidio. Sí, doctor. No, ¿Sí? pero ya, es que lo que pasa es que ya hay varias manos levantadas para... No, ya voy a terminar, ¿sí? Entonces, para redondear, la naturaleza en esa forma no se puede autogestionar sin remediar el daño que el ser humano ha hecho en el pasado, porque lo que va a traer es más pobreza y más destrucción. Y es importante la concertación, que no se crea. Ayer teníamos una reunión muy importante de Fondo de Adaptación donde decíamos que participar no es llegar y hacer una reunión, echar un discurso florido por parte de los funcionarios y que la gente le den la comidita, los refrigerios, aplausos y ya eso es la participación. No, que haya una verdadera socialización, pero una verdadera participación como redistribución del poder de decisión, utilizando el diálogo de saberes, llegando a los instrumentos pedagógicos de apropiarse del conocimiento de la misma región.
Habría otros puntos, pero yo sé que me extiendo mucho. No obstante, le agradecemos mucho a las conferencistas y al doctor Jorge por habernos invitado a participar en esta conferencia y relevo, pues. Ahorita si hay tiempo, Pacho, seguimos. O sea, sigue. Destaco sobre todo la parte histórica que acertadamente han traído Carolina, Patricia y Teresa en este foro. Muchas gracias. Listo, Pacho. Volmar tenía la mano levantada desde el principio, le voy a dar primero la palabra y luego Francisco. Adelante, Volmar. Buenas tardes, con María Benítez desde el municipio de Gamarra, Cesar, a la orilla del río Magdalena. ¿Qué más? ¿Cómo están? Importante, María, interesante. Ahí, por favor, bien conciso, por favor. Bueno, interesante, gracias al profesor Henry por publicar esta dinámica, que es la de participar, así sea virtual, el concepto de cada uno. Pues estuve haciendo una cartografía social en San Marcos Sucres. Pude analizar muchas cosas de lo que significa la Mojana. Para nosotros poder comenzar a hablar del ordenamiento territorial alrededor del agua, primero nos toca tener algo muy presente: cómo podemos contextualizar el tema de restitución de agua. Ese tema que todavía lo tenemos ahí, nos da miedo tocarlo, nos da miedo hablarlo. La restitución del agua como tal es el que nos va a dar el verdadero ordenamiento, es lo que está, porque no podemos separar una cosa de la otra, siempre va a estar el agua y la tierra. Entonces, esto para poder hablar nosotros realmente ese ordenamiento, uno, cómo realmente comenzamos a tocar el tema de restitución de agua, pero también, ¿qué pasa con los POT y los EOT? Cada mandatario en su momento hace un pequeño ajuste a su acomodo. Entonces sale ese mandatario, entra otro y así sucesivamente ha pasado toda la vida. Primero, Incora tuvo, digamos, como titular las rondas hídricas de los humedales, bien sea ciénega, playones, caños, todo eso. Después pasó Incoder, hoy está la ANT, Agencia Nacional de Tierra, y esto también nos ha permitido que esto no tenga una información concreta, porque las instituciones, cada quien trabaja por su lado. A Carolina le doy gracias porque de igual allá y al profesor Jorge ya nos comenzamos como a escuchar entre la academia y el conocimiento ancestral. Eso nos ha dado viabilidad, que dije que no volví a decir articular, porque articulaciones son, las articulaciones de nuestro cuerpo es la conectividad. ¿Cómo nos conectamos ese pensamiento, tanto de la academia como la ancestral, pero también cómo comenzamos a hablar qué significa la conectividad, qué significa la restitución de agua y cómo nos vemos realmente reflejados desde nuestro territorio hablando del ordenamiento del agua? Entonces, más que una tarea, y yo le decía ya al profesor Henry, al profesor Jairo en San Marcos, qué bonito que primera vez me dieron la oportunidad de realizar una cartografía social desde el conocimiento de la gente, pero también cómo realizar un contexto desde el punto de vista urbano y el punto de vista rural. Por eso la cartografía tiene un significado bien grande. ¿Qué significa una hacienda? Que es mucha ganadería extensiva. ¿Y qué significa una parcela para pequeños campesinos o pequeños pescadores? Entonces, esa visualización de poder mostrar realmente lo que está sintiendo la gente, cómo se ven reflejados en esas cartografías, también es realmente qué es lo que está pasando, qué fue el antes y cuál es el ahora, cuál es el problema y cuáles son las soluciones que realmente se están dando desde los territorios. Porque mire, discúlpenme la mala expresión, pero es muy berraco seguir aceptando proyectos desde el escritorio. Es muy bravo. Una cosa es lo que usted vive en la ciudad, en las capitales, y otra cosa es lo que se vive en el territorio realmente. Entonces, ese es como mi gran aporte, pero también mirar que hoy en día los territorios del agua ya no son del Estado, son privados, aunque digan que es un bien público indiscutible, inalienable, ya no existe, existen privados. ¿De quiénes son? De 1, 2, 3 terratenientes con monocultivos que cada día nos perjudican, porque hoy en día la ganadería de bufalería, y lo hablamos desde la parte del puente Guayepo allá en San Marcos, todo lo que construyeron, que en un momento era un camino de herradura, y que la percepción, me disculpan, de muchos antioqueños era cómo visualizaban el turismo. Mentira, cómo ingresaban a ser invasores
de todos esos humedales y convertirlos hoy en día en las bufaleras que están. No tanto por la vía, por la percepción que se tenía de gran agricultura frente a todo lo que es la Mojana. Hoy en día se crearon las murallas o muros de contención. ¿Por qué? Antes no existía y todo el mundo vivía dos veces al año la creciente. Y hoy miramos y todo el mundo lo ve como un problema. ¿Realmente qué pasó? ¿Para quién fue eso? ¿Quiénes hacen parte de la muralla? ¿Quiénes hacen parte de la construcción de ese jarillón? Entonces, ahí no vemos a ninguno de los que estaban antes en torno al agua. Hoy vemos son a 2 y 3 terratenientes apoderándose de lo que ellos se creen dueños, de los que en su momento algunas instituciones le dieron títulos con falsa tradición y hoy se creen los dueños. Así nosotros querramos dar la pelea para hablar del ordenamiento del territorio alrededor de agua, si no comenzamos a ordenarlo a través de la restitución del agua, estamos perdiendo el tiempo. Y disculpen que ese es mi aporte que hago frente a todo lo que he hecho, digamos, en gran parte del país, porque no solamente he hecho cartografía del río Magdalena, Carolina sabe y ha visto mi trabajo, he ido a varias cuencas de este país y mirar con tristeza, porque hoy en día nosotros le damos la espalda a nuestros afluentes, pero aparte de eso nos hemos convertido en invasores de nuestros humedales, ni siquiera para nosotros, sino para el que más tiene. Entonces, hoy, más que estar hablando de un ordenamiento del agua y hablar de lo que se ha transformado es cómo los complejos cenagosos, Ciénegas, Caños, Brazuelos, perdieron la conectividad con su afluente principal, ya sea el río Magdalena o otros ríos. Entonces dejaron de ser los filtros y amortiguadores que en su momento se convertían en el nicho del desove de las especies. Hoy tenemos un sedimento. ¿A qué? A los diferentes problemas que nos han venido ocasionando. Hoy se habla que el Trasmayo es una arte ilícita, pero el Trasmayo no ha hecho tanto daño como lo han hecho infraestructuras y obras dentro de los cuerpos de agua. Comencemos por las hidroeléctricas, comencemos por las arroceras, comencemos por las palmas, comencemos por las PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, que así como nosotros lo ponemos en el baño, van a los diferentes cuerpos de agua. Entonces, eso, las titulaciones de humedales también ha hecho que tienda a desaparecer el pequeño campesino y el pequeño pescador también. ¿Por qué? Porque cada día desplazan y se han perdido hasta las rondas hídricas, los 30 metros de la orilla del río, ya uno no puede pasar. ¿Por qué? Porque tiene 12, 15 cuerdas de alambre. Entonces, esto también ha hecho que si en este momento no comenzamos de la mano a hablar conectados, tanto academia como nosotros en conocimiento ancestral o empírico, como lo quieran llamar ustedes, como la academia, y no comenzamos a hacer un trabajo conectado, estamos perdiendo el año. Entonces, por eso he venido proponiendo en los diferentes espacios, hablemos de la restitución de agua, que esta es María, hasta donde llega la cota máxima en tiempo de creciente. Gracias, María. Muchas gracias. Es que hay altas manos. Entonces, Francisco Londoño, porfa, y Henry Huertas. Adelante, Francisco. Francisco tiene el micrófono apagado. Se arrepintió. Quién sabe, no. Bueno, si no, mientras tanto, Henry, por favor, adelante, profesor Henry Huertas Arrieta. Buenas tardes. Bueno, qué placer nuevamente estar participando. Ya rato que no, pero en tiempo extra me estoy poniendo al día con los seminarios. Bueno, mi participación es sobre un caso que me parece que es el mejor ejemplo para entender el estado actual del ordenamiento territorial en Colombia, especialmente, como ustedes bien lo dicen, que esto debe ser de acuerdo a los ecosistemas, de cómo se debe articular o cómo se deben hacer los planes de ordenamiento. Porque se plantea de manera general, pero hay casos muy específicos. Además, hay ese sesgo, como lo comentó la profesora, en lo urbano, y yo también le agregaría otro, que es netamente agrarista. Por ningún lado hay otro sector que se propenda o que se mire. El ejemplo que les quiero comentar es el caso de San Marcos. En San Marcos hay un recurso de 70.000 millones de fondo de adaptación de un proyecto
del 2020, creo que 140, el contrato 140, y que es para construir un muro de protección. Obviamente, defensa de los procesos de cambio climático, estos problemas de creciente que últimamente se han acrecentado y que han sido muy común, pero ya eran de 20 años, ya es de 10, ahora es de menos tiempo. Entonces, ellos hacen una proyección y llegan a la conclusión de que San Marcos necesita un muro de contención. Se construye un muro de contención, se va a construir, porque ni siquiera se ha construido, ya se empezó la construcción, y donde uno encuentra todas las desarticulaciones, ahí se voy a utilizar el término que no le gusta a María, pero acá en términos técnicos, y es que uno no hay como una especie de ¿cómo lo podemos llamar? De conexión, sí, entre lo que es el plan de ordenamiento territorial. O sea, ni siquiera uno ve que cuando se planteó el proyecto, parece que no revisaron el proyecto de ordenamiento territorial de San Marcos. Y lo otro, que es mucho peor porque es superior como instrumento de planeación, el PONCA. El PONCA, lastimosamente, en Colombia, el PONCA es un documento donde el Estado colombiano en el 2011 invirtió una gran cantidad de dinero para hacer PONCA, pero es un PONCA que parece que no tuviera dientes. Y para rematar, y como se han manejado las corporaciones ambientales en Colombia, se convierte en una cosa que no tiene dientes y que no funciona y que se acomoda dependiendo de los intereses que tienen los contratistas o el politiquero que maneja las corporaciones ambientales. Entonces encontramos esos espacios para que se planteen unas soluciones. En el caso de San Marcos, del muro, que es un esperpento, donde uno dice, bueno, ¿dónde está el Ministerio de Medio Ambiente? Ese es otra también, esa misma centralización de lo ambiental y después darle una potestad a una institución netamente politizada, corrupta y con todo tipo de vicios de todo tipo para dar viabilidad. Entonces, da un permiso de ocupación de cauce, y esa ocupación de cauce es que van a construir ese muro dentro de la ronda de la Ciénaga. O sea, donde uno se imagina, bueno, si hoy estamos hablando de ordenamiento alrededor del agua, ¿cómo es posible? ¿Por qué una corporación ambiental permite eso? ¿Dónde está la Procuraduría Ambiental? Obviamente, esa es otra cosa. Hay una debilidad ciudadana, hay una debilidad institucional, hay actores de todo tipo. Entonces es muy complicado que en este caldo que hay acá revuelto y donde hay de todo tipo de presas, es casi imposible cómo se va a resolver un problema donde ya las cosas están claras de que el muro se va a construir. Por más que nosotros como ciudadanos intentemos de buscar la forma, parece que estamos maniatados para poder, de cierta forma, parar y buscar soluciones alternativas, como lo menciona Carolina. Ya estas soluciones que se planteaban de muros, arillones, fueron de los años del siglo pasado, cosas que se están utilizando, que hay una manera que me parece perfecto ahora que estamos hablando de lo que dice María, de la restitución de agua, restituyendo el agua y construyendo obras basadas en naturaleza. Podemos impactar mucho más que la construcción de un muro. Pero bueno, ¿quién se atreve a ponerse ese trompo en la uña? Cuando la ciudadanía es totalmente, a pesar de todo el esfuerzo que uno intente, es muy débil porque estamos peleando con un monstruo, y más porque hay una cantidad de dinero que un contratista lo quiere gastar, lo quiere invertir, pero dejándonos a nosotros con una obra que en vez de buscar soluciones a largo plazo, lo que nos va a traer son muchos más problemas que los que tenemos con la inundación. Entonces, y otra cosa es que la gente este discurso es muy complicado, que la gente, bueno, hay que trabajar obviamente en la educación para la apropiación, y eso hace que uno se sienta en estas comunidades como
un enemigo del desarrollo, cuando de ninguna manera lo que uno menos quiere es que nuestro municipio, nuestra hacienda ya desaparezca y por todo esto lo que significa. Bueno, ahí a grandes rasgos es más o menos lo que les quiero decir, que es un buen ejemplo para estudiar muy bien lo que se puede entender sobre el ordenamiento territorial alrededor de lo anfibio. Pues. Muchísimas gracias. Listo, no sé si Francisco, gracias Henry, no sé si Francisco, es como que sale y entra. Francisco tiene, puede hablar. Adelante, Francisco. Adelante, sí, ¿me escucha? Bueno. Sí, señor. Bien, yo quiero felicitarlos. Yo no sabía cuando me invitaron un amigo a que participara, yo no sabía qué tipo de seminario, de reunión era, y me ha emocionado tremendamente ver que los aportes técnicos que hicieron las conferencistas son interesantísimos, pero la actuación, las recomendaciones de los habitantes, de los ciudadanos, del ciudadano de San Carlos, bien, son impresionantes. Me emociona es porque yo he participado en varias actividades en La Mojana. Yo estuve haciendo un seguimiento cuando el famoso dique del presidente Uribe, y visité mucho La Mojana, y después en el IGAC también estuvimos trabajando. Todo lo que ustedes, habitantes que han hecho los mapas comunitarios, encuentran como limitante es que en Colombia lo que debió haber sido después de la Constitución, la Ley de Ordenamiento Territorial que exigía regiones para el país, o sea, regionalizar el país, nunca se llevó a cabo. Eso fue una lucha que perdió Orlando Fals Borda y se enterró y se estuvo guardada desde el 75 al 2011 y aparecieron con una defecio que se llaman las RAP, que son regiones. ¿Qué hubo? No, siga, señor Fernando, es que hay un micrófono, ya lo apagué, tranquilo. Bueno, entonces aparecieron las RAP, que son una defecio, porque regiones no pueden ser la suma de departamentos, eso es absurdo. Y en uno de los mapas que ustedes mostraron se ve cuántas corporaciones hay en La Mojana. En Antioquia, donde yo trabajé, hay 5 corporaciones en Antioquia. Hágame el favor. Entonces, el pensamiento de la Constitución de tener regiones murió. Además, pasó otra cosa. Se hizo la Ley de Ordenamiento Territorial en 1988. Eso empezó como la Ley de Reforma Urbana. Yo estaba en el DNP cuando eso. Yo estuve con los españoles que estuvieron asesorando la Ley 388. Y un amigo mío me llevó un documento que era la Ley del Suelo Español de 1975. Exactamente igual. La Ley 388 fue copiada de la Ley del Suelo Español de 1975. Y esa ley era una ley urbana para manejar los problemas que tenía España con la gran expansión y las zonas de invasión en las zonas urbanas, y por eso crean el instrumento del plan parcial y una gran cantidad de instrumentos. Y en esa ley, cuando ustedes la leen, busquen la que la encuentran, Ley
del suelo español de 1975 dice que lo rural es lo no urbano, punto. Por eso en la ley 388 me imagino que a las carreras le pusieron un añadido que es horrible. Lo que sale en la ley 388 sobre lo rural es terrible, es casi de risa. Entonces se empieza la ley 388, que era urbana, y empieza a trabajarse con los planes parciales, y la plan parcial se vuelve el instrumento de la especulación urbana más horrible que ha habido en Colombia, y de lo rural nada. Llega un momento en que el Humboldt y desde Van der Hamen se habla de la estructura ecológica principal, y el Humboldt trabaja las estructuras ecológicas principal y hace el estudio para la estructura ecológica principal de Córdoba y hace las propuestas. Pero es imposible, porque lo que salga de determinantes de biodiversidad para un departamento no lo puede seguir el otro. Ahí también muere toda la posibilidad de esa integración. Pero lo más importante quiero rematar es con lo siguiente. Yo he estado realmente en el urbanismo y la planeación regional desde 1966, desde las New Towns inglesas. Desde esa época yo estaba en Inglaterra aprendiendo ordenamiento regional. Y después fui y estudié. Me di cuenta que en Inglaterra cambiaban los sistemas a medida que iban teniendo problemas. Veo el sistema español y veo que la ley del 75 se vuelve obsoleta. Es obsoleta porque se crean las regiones autonómicas. Entonces, cada región autonómica tiene la potestad de hacer su ley de usos del suelo. Y cuando usted lee la ley de usos del suelo del País Vasco, de Valencia, de Andalucía, son una maravilla. Ahí sí se trabaja lo ambiental, ahí sí se trabaja lo rural. Entonces, y ahí se parte de un sistema que es universal en Inglaterra, en Francia, incluso en Tegucigalpa, en Honduras, que estuve, en un sistema multiescalar, que la región hace unas determinantes ambientales, hace un modelo de región ambiental y determinantes sociales, en fin. Y después cada municipio, cada departamento, cada figura local debe amarrarse a esas determinantes. No es un plan obligatorio, son determinantes. Y así están funcionando, y les sugiero que consulten las directrices de ordenamiento territorial del País Vasco, que se hicieron las primeras en los años 90 y ya se hicieron las segundas y se revisaron. Y ahí pueden ustedes darse cuenta cómo las determinantes regionales, el plan regional, modelo de ordenamiento regional, llega a unas subdivisiones subregionales, no el departamento ni el que existe, y ahí esas entidades locales tienen que articularse a esto. En Inglaterra decidieron hacer regiones en 1974. Hicieron regiones cambiando completamente los límites geográficos. Hechas las regiones, crearon un sistema de planeación multiescalar en que había planes de estructura regional, planes subregionales, planes locales, y
para eso modificaron el sistema de gobierno municipal para que se adaptara a eso. Entonces, yo les digo, nosotros con la ley 388, que además es obsoleta, que además se copió mal, que además le han añadido y añadido y añadido cosas, es imposible hacer nada de lo que ustedes han planteado. Es imposible. Es obsoleta. Además, les voy a decir otra cosa. Siempre hemos dicho que las corporaciones son una figura perversa. Santos inmediatamente entró, a la semana hizo un decreto de reestructurarlas. Le duró 8 días o 15 días. Y hace poco hablé con una gran autoridad de planeación y le dije, dígame, ¿por qué no se han podido reformar las corporaciones? Y me dijeron, porque eso es de los gobernadores. Las corporaciones son la UNGRD de los departamentos. Eso es lo que les quería decir. Gracias. Muchas gracias, señor Francisco. Y eso último estuvo muy a la yugular, pero muy bien. Bueno, no sé si ya para terminar, si Carolina, Patricia o Teresa quisieran decir algo breve y agradecerles de verdad o sea, como por esta piedrita que botan, que es una piedrita demasiado importante y que sí vale la pena seguir pensándola y mucho más para la Mojana. Adelante. Adelante, Carolina. Gracias, Jorge. Sí, yo quería volver un poco sobre el último punto y al que hacía referencia después Francisco Gómez, sobre la moda de las soluciones basadas en naturaleza en el mundo. Y estoy de acuerdo con Francisco en que esto hay que pensárselo con mucho cuidado, porque se habla de restauración como si fuese una solución mágica, pero ¿qué significa restaurar, ¿no? ¿Restaurar a qué? Normalmente la idea de restauración es volver a un estado anterior, pero ¿qué significa un estado anterior en una región que ha tenido intervención humana desde el siglo XII? Entonces sí estoy de acuerdo con Francisco en que hay que tener mucho cuidado con esta idea. Lo traíamos a colaciones porque este es el tipo de cosas de las que se está hablando ahora y a las que hay que estudiarlas. Hay que estudiar qué significan las soluciones basadas en naturaleza, porque eso es un paquete gigante de intervenciones que puede llegar con muy buenas intenciones, pero que no sabemos bien qué efectos va a tener sobre los territorios o en qué intervenciones concretas va a resultar. Quería hacer esa aclaración porque estoy de acuerdo con su crítica de ojo con las modas, porque nos han salido, voy a decirlo de forma muy coloquial, nos ha salido históricamente el tiro por la culata cuando adoptamos modas ajenas. Era eso lo que quería decir. Sí, yo solamente quería volver a recalcar, o más bien recalcar el hecho de que es importante que conozcamos realmente los territorios, las dinámicas, y con dinámicas hablo no solamente, ahora que hemos hablado del agua, sino de las comunidades que habitan, que conocen el territorio, que esa ha sido otra de las grandes falencias del ordenamiento, que no solo lo que hemos comentado y alguien allí también comentó, de que se copia de otros lugares que tienen condiciones distintas, no solo condiciones físicas, sino culturales, sociales, de todo, sino que pues no conocemos realmente los territorios, y eso es absolutamente importante. Y entonces, en la medida que conozcamos realmente de qué se está hablando, pues se puede realmente pensar en cómo hacer los ajustes que sean necesarios. Y pues las personas del territorio ya nos lo han mostrado, las personas que participaron, pues tienen un conocimiento que es absolutamente importante y que hay que incluir. Entonces, ese era solamente lo que quería resaltar, que me parece importante, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y ya, Teresa, si quieres, Sí. ya
Una Vamos a culminar. conclusioncita de cierre, pero tiene más que ver con lo que decía María Benítez hace un momento, que me pareció muy importante, y ella planteaba, yo diría casi una queja histórica, y es una deuda del tema de tenencia de tierra y tenencia del agua, y es un tema que está con tantos años de historia y tanto conflicto por solucionar. Y efectivamente ella señala cómo vamos nosotros hablar de uso colectivo de la tierra, si los humedales y si las franjas en torno a los caños están ocupadas por unas vallas o unas cercas y la hacen los terratenientes. Ella señalaba que con títulos de falsa tradición y en algunos casos sin necesidad de títulos, sino solo con la fuerza, ¿no? Con el poder que tiene un latifundista sobre un pequeño productor o un pequeño campesino o un pequeño pescador. Entonces yo sí creo que esa es una tarea que apenas ha iniciado, va muy lento, pero yo sí creo que es muy importante la presión justamente de los territorios, de las comunidades al Estado para que terminen de organizar la tenencia de la tierra y por supuesto la tenencia del agua. Solamente eso. Bueno, muchas gracias Teresa, Carolina y Patricia, y muchas gracias a todos. Pues bueno, entonces ahí ya damos por culminado el seminario. Qué pena, señor Francisco, ya tocaba cerrar, pero entonces seguimos pues enviando semanalmente las invitaciones, porque dentro de 8 días va a estar presente una señora una líder comunitaria de Yapel. Entonces enviaremos la invitación respectiva. Espero pues todos se conecten los que estén interesados, y esto seguimos con estos seminarios hasta que el tema se acabe, que pues falta todavía mucho por hablar de la Mojana. Entonces muchas gracias a todos y espero tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Feliz tarde a todos. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Claro que sí. Muchas gracias.